Bienvenidos una vez más a este curso, en lo cual estaremos continuando con el lenguaje bíblico. Recuerde que todo esto es para poder entender lo que es la hermenéutica y la homilética y poder interpretar la palabra de Dios de la mejor manera. Espero que el resto del lenguaje bíblico que estaremos viendo les sea de gran ayuda. Algunos de estos lenguajes ya hicimos referencia de ello en comparación con otros. Y cuando lo estemos analizando, esto se va a poder ver más simple y más claramente. Antes de iniciar este curso, vamos a hacer una oración y luego entraremos al desarrollo de esta clase. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de usted en esta hora para darle las gracias por la vida, la salud, y rogarle así, Padre, por nuestro entendimiento, que sea abierto, que sea su palabra la que nos ilumine y que, Señor, a través del estudio podamos poder interpretar su palabra como usted así lo quiso desde el principio. Pedimos, Padre, que sea con nosotros, que nos perdone las cosas que fallamos y nos ayude en el desarrollo de esta lección, en el desarrollo de nuestro estudio personal. Padre bendito, todo esto se lo rogamos y lo imploramos a través de Cristo Jesús. Amén. En esta clase estaremos analizando ahora lo que es 7 lenguajes bíblicos. Estos son los últimos 7 que estaremos analizando a través de este curso. La primera es la paradoja. La paradoja. Esto significa, este lenguaje, es una figura que se detecta cuando aparecen dos verdades que aparentemente se contradice una de la otra. Déjenme le doy el ejemplo. En Juan capítulo 3, el Señor Jesús habla de Él mismo y pareciera que se contradice la manera de lo que Él se describe o está diciendo de sí. Dice Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pareciera, amados, que el Señor Jesús está diciendo que Él tanto está en la tierra como está en el cielo. El que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en la tierra, está en el cielo, dice. Pareciera que es algo que no tiene lógica, como que está allá y está aquí. Está haciendo referencia a su divinidad, a su deidad, Jesús como Dios. Sin embargo, para personas esto puede ser algo como una paradoja, algo difícil de comprender. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cuando Jesús está hablando de su deidad, obviamente tanto está en la tierra y fue hombre, como también fue divino y es divino. Otra ilustración que encontramos a través de la Biblia son las mismas palabras que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. De aquí encontramos esta enseñanza a través del Nuevo Testamento. Mateo 5, versículo 10 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mismo capítulo, en el verso 41, dice lo siguiente: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Pareciera que es algo contradictorio. Ya te obligaron a 1 milla, dice el Señor, llévala a la segunda. Aquí anteriormente dice que cuando sufras persecución, cuando sufras ya sea burla, cuando sufras ciertas cosas de injusticia, tú gózate. Y eso es algo que pareciera contradictorio. ¿Cómo hayas gozo en el sufrimiento? Bueno, esto vemos que tanto el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice lo mismo.
Santiago capítulo 1, versículo 2, nos deja saber que cuando que nos debemos de gozar, aún pasando en diferentes tribulaciones. Colosenses 1, versículo 24, el apóstol Pablo habla igualmente tanto a Colosa como a los hermanos en Roma de este mismo principio, y pareciera que uno se contradice de la otra. Esta palabra de sufrimiento, tribulación, aflicción, pareciera que es totalmente contraria al gozo, alegría, la bienaventuranza, pero dice el Señor, aunque parezca que se contradicen, realmente van de la mano. Igual que Jesús diciendo, el Hijo de Dios que está en el cielo, que descendió, que ahora está en la tierra, está en el cielo. Parecía la contradicción. No, porque es deidad, es Dios. Es la segunda persona de la deidad y Él está tanto en el cielo como en la tierra, lo cual estaba expresando Jesús. Ese es el lenguaje de la paradoja. Ahora, vamos a movernos a la personificación. Esto es cuando este lenguaje existe, cuando algo, una figura literaria, toma características personales que se atribuyen tanto a animales, a las plantas o a cosas sin vida. Un ejemplo de esto, el profeta Isaías lo menciona en el capítulo 55. Si usted me acompaña ya a Isaías 55, note lo que dice el profeta sobre esto. Recuerde que esto es una descripción que define una personificación usando no un humano, sino tanto cosas como animales. En este caso vamos a ver que usa pues cosas, ¿verdad? Partes de la creación. Vemos aquí Isaías 55 y verso 12. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Note aquí, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Tanto los montes no van a levantar manos como los collados, como tampoco los árboles van a aplaudir. Pero esto es un lenguaje que demuestra una personificación de tanto cosas, plantas, creación de tierra, montes, que van a mostrar una acción que solamente el ser humano puede hacer. Y eso se llama personificación. Un ejemplo más está en Números 16. Números 16 y versículo 32, allá en la rebelión de Coré, encontramos lo siguiente. Versículo 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Note que aquí la tierra abrió la boca y los tragó. Una acción, ¿verdad?, de que se usa para expresar tanto de un animal, también cuando alguien se traga una pastilla, no la mastica, sino se la traga, la pasa entera. Es una acción que el ser humano hace y el animal hace, y es algo que vemos aquí, que la tierra está tomando esta personificación, y ese es este tipo de lenguaje. Número 3. El proverbio. Esto obviamente, ¿verdad?, es algo que hemos escuchado. Hay un libro de proverbios que nos ayuda a entender este principio, pero también hay lenguaje de proverbio. Eso es una expresión popular, muy antigua y familiar, que expresa la sabiduría común de una manera aguda. Esto hace referencia también a un refrán. Si usted lee el libro de Proverbios, usted va a encontrar que son frases cortas, que expresan una enseñanza o un punto que es enfatizado. El profeta Ezequiel usa esta clase de lenguaje en adición de lo que encontramos del libro de Proverbios. Note allí en Ezequiel, si usted me acompaña ahí al profeta Ezequiel, y vamos iniciando del capítulo 12. Ezequiel 12.
versículo 22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecería toda visión. Ese es el refrán o el dicho o el proverbio que se está usando comúnmente. Y Dios se lo trae a mente a el profeta Ezequiel para que el profeta Ezequiel lo comunique al pueblo diciendo que él está consciente de sus dichos, de sus refranes. En el capítulo 16 encontramos otro ejemplo. 16 y versículo 44 dice lo siguiente. He aquí todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Note aquí, está diciendo así como ustedes usan refranes, este es el refrán que a ustedes se les va a aplicar. Cual la madre, cual la hija. Haciendo hincapié de la maldad del reino del norte, que el ejemplo lo siguió el reino del sur. Entonces es muy importante ver este refrán. Y luego en el capítulo 18, verso 2, Ezequiel menciona una vez más, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Diciendo, ¿verdad? Estamos pagando por las culpas de nuestros padres. Es aquí entonces donde Ezequiel habla que el alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Por este refrán, el Señor explica esto, y esto nos ayuda también a comprender de lo que la persona que comete el pecado, infringe la ley, es culpable, no se hereda. Eso es muy importante reconocer. Y luego vamos a pasar a lo que es el número 4, el sarcasmo. Recuerde que esto ya lo vimos también en comparación con la ironía. En este caso solamente quiero usar una ilustración. El sarcasmo y la ironía son usados intercambiablemente y se pueden entender de lo mismo. Podríamos usar los mismos pasajes que vimos anteriormente para ver cómo dentro del lenguaje irónico viene el lenguaje sarcástico. Aquí Habacuc 2:6. El profeta Habacuc dice lo siguiente. Habacuc 2 y verso 6. Note lo que dice el profeta Habacuc. Habacuc 2 y verso 6 dice, no han de levantar todos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Note que este es el sarcasmo y de un refrán que denota o conlleva o enfatiza esta clase de lenguaje. Igual podríamos verlo también en los proverbios. Número 5, el símil. Recuerde que esto también lo vimos allá cuando vimos la metáfora. El símil va a ayudarnos a ver que cuando hay el cómo o el cuál es un símil y cuando no está es una metáfora. Voy a darle solamente 2 ejemplos de esto. Mateo capítulo 3 y versículo 16 dice lo siguiente. Mateo 3 y verso 16. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Es un símil, como. No es literalmente una paloma, sino como paloma, y venía sobre él. Vemos el ejemplo ilustrado aquí, que a veces se olvida entender esto. Y por este símil, cuando no se identifica este lenguaje, la gente concluye que es una paloma y muchas personas por eso usan literalmente palomas para hablar del Espíritu Santo. Ese no es el caso aquí. Segundo ejemplo, capítulo 4 del libro de Apocalipsis y verso 1 dice lo siguiente. Apocalipsis 4 y versículo 1
dice lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Note que aquí que dice una voz como de trompeta. No está hablando de un instrumento mecánico en el cielo. No está hablando que este instrumento mecánico se usó. Está diciendo que se oyó tal como se oyera una trompeta. Quiere decir que hizo un sonido fuerte o audible. Porque tampoco estamos hablando de los instrumentos mecánicos de hoy en día. Estamos hablando de los instrumentos mecánicos que ellos usaban, los cuernos de carnero, de tal manera que cuando sonaban esas trompetas, hacían un sonido muy audible. Eso es a lo que está haciendo referencia. El símil te ayuda a comprender, no es esto, sino lo está comparando. Eso es muy importante recordar, estos dos ejemplos. La paloma no es el Espíritu Santo literario, ni tampoco la trompeta es un instrumento mecánico literario. Es un símil, es una comparación. Lo cual nos movemos a la sexta, al lenguaje bíblico. Esta es muy importante. Estas últimas dos son unas que debemos de comprender. Y esta que vamos a ver ahorita, la que lleva el lenguaje bíblico sinécdoque. Ese lenguaje bíblico, amados, es uno que el mundo en sí, religioso, falla en comprender, falla en identificar y falla en entender que este lenguaje existe. Este es el uso que se introduce en una parte o sección del verso donde es una parte del todo. O sea que te va a decir algo, pero eso no es todo lo que tienes que hacer, sino esto encierra todo lo que ya había dicho. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, el signo de que parte del todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer no es todo, es parte del todo, o sea, parte del plan, parte de lo demás que falta. Pero eso es para representar que si se empieza por creer, va a desarrollar lo demás. Eso es muy importante, amados, el poder entenderlo. El creer, como es parte del todo, conlleva también el arrepentirse, que es parte del todo, confesar, que es parte del todo, ser bautizado para el perdón de sus pecados, que es parte del todo, y luchar en vivir fielmente, que es parte del todo. Pero se empieza con el creer, eso se encerraría todo lo demás. Muchas personas concluyen que el creer es el todo y se malentiende esto porque la Escritura contradice eso. En Santiago 2:19 dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer que Dios es uno, dice, es algo correcto, pero no es todo. Porque el demonio cree que Jesús existe, cree que Jesús tiene el poder, cree que debe reverenciar a Dios y al Hijo. Y lo vimos en las Escrituras, en Marcos capítulo 4, 5. Vemos acá con los endemoniados, vemos aquel endemoniado, gadareno, que viene y se arrodilla delante de Jesús y le dice: ¿qué tienes contra mí? Vemos que él sabe reconocer la autoridad, sabe reconocer quién es Jesús, sabe reconocer, pero no se salva. Eso no es el todo. Por eso es importante entender que el creer no es el todo, es parte del todo. Este es lenguaje de sinécdoque. Otro ejemplo, dice Juan
cuando está en el río Jordán bautizando a gente, mira a Jesús pasar y dice, he aquí el Cordero de Dios, note que lo señala, que quita el pecado del mundo. Si tomamos la palabra pecado singular, quiere decir que es uno solamente. Pero no está hablando Juan que nomás quita un pecado. Está hablando que quita el pecado en su totalidad del mundo. Quiere decir todos los pecados del mundo. Y eso es importante recordar. Juan 1, versículo 29. Cuando Juan reconoce esto de Jesús, está usando lenguaje sinécdoque. Está hablando parte del todo. Esto es muy importante volver a ver en las Escrituras. También se usa esto por decir algo plural que realmente es singular. En Génesis capítulo 8 y verso 3, cuando el arca se encuentra en las aguas y el agua empieza a descender, dice que el arca reposa en los montes de Ararat. Pero no hay varios montes de Ararat, hay solamente un monte. Lo que está diciendo es en el monte total de Ararat. O sea, es allí preciso el lugar, pero usa plural para definir lo completo de lo singular. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y el último lenguaje bíblico es los tipos. El último lenguaje bíblico son los tipos. Tipos son aquellas cosas que entendemos por lugares, por objetos, por personas, hechos que tienen significado futuro o futurístico. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10 y versículo 1 con Colosenses 2 y versículo 17. Nos ayudan a entender que hablan de o usan palabras como sombra de lo que debería por venir o la imagen de. Esto quiere decir que esta sombra o esta imagen eran tipos de, y por eso podemos hacer referencia a que José era un tipo de Cristo, Moisés era un tipo de Cristo, porque son personas que representaban o aludían en el futuro lo que sería o aludiendo a Cristo. Otros ejemplos que se encuentran también, hay muchos, solamente les voy a dar algunos cuantos, es Juan 3 y versículo 14 con Números 21, versos del 4 al 9, donde nos habla de la serpiente de bronce. Vemos allá en Números que la serpiente de bronce fue literal, fue puesta para que todo aquel que fuera mordido por serpientes venenosas viera la serpiente de bronce y no moriría. Vemos que esa serpiente fue el tipo de Cristo. Juan dice, o escribe mejor dicho, las palabras de Jesús, que así como la serpiente fue levantada, así será levantado el Hijo de Dios. Ese es el tipo. Otro ejemplo sería Mateo 12, verso 40, que encontramos que habla de Jonás. Y vemos esto en el libro de Jonás también. Que cuando Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, vemos aquí que Mateo registra que Jesús dice, de igual manera, el tipo de lo que va a suceder conmigo, estaré en la tierra, en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, igual que fue Jonás, el tipo. Romanos capítulo 5 también nos habla de Adán y Cristo. Adán siendo aquel hombre primero, aquel hombre que venía en santidad, aquel tipo de lo que fue o lo que es Cristo. Hechos capítulo 3 y versículo 22. Vemos el tipo de Moisés que se habla siendo tipo de Cristo. Otros que podríamos analizar sería José y Cristo. Vemos Melquisedec y Cristo también.
en Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Y muchos más ejemplos podríamos ver dentro de los tipos. Sin embargo, estos son algunos a su consideración para que usted tenga esta información y así pueda comprender de cómo buscar identificar estos lenguajes bíblicos en su estudio personal. Espero en Dios que esto le ayude grandemente y que usted pueda tener lo necesario para poder discernir la palabra de nuestro Dios. Dios le guarde y le bendiga hoy y siempre. Gracias por su tiempo y esperamos vernos para la próxima.